Saludo con mucho gusto al doctor Francisco Moreno para poder platicar sobre el estado que guarda la situación hasta este momento, doctor, porque pues es algo que lo hemos visto en estos últimos 2 años, va cambiando día con día. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y así es, lo que nos ha enseñado el virus es que hay que estar preparados para lo que puede ocurrir, vivir el presente, no pensar mucho en el futuro, porque pues nos ha dado sorpresas a través de estos 2 años. Nunca hubiéramos pensado que 2 años después de que había iniciado la pandemia en el mundo, ya se van a cumplir 2 años del primer caso en México dentro de unas cuantas semanas, seguiríamos hoy hablando sobre cuándo y cómo y qué puede pasar, ¿no? Así es, doctor. Y esta variante del COVID, a la que yo personalmente le llamo así el correcaminos por su velocidad para el contagio, pues digamos que ha llegado a un punto máximo de contagios, ¿lo consideran ustedes, doctor? ¿Qué les dicen estos indicadores? Sabemos que muchos hospitales todavía están llenos de pacientes que buscan atención para el COVID. Sí, lo que hay que entender es que las hospitalizaciones ocurren 2 semanas después de que se detecta el caso, y esto ha sido a través de toda la pandemia, no ha cambiado en cuanto a las diferentes variantes. Uno se enferma y conforme va pasando los días, hay quienes se curan y hay quienes progresan en la enfermedad y por lo tanto van a requerir hospital. Por eso el hacer el semáforo dependiendo de la ocupación hospitalaria pues es un error grave, porque ya cuando tienes ocupación hospitalaria, ya la bola de nieve viene a mitad de la montaña. Ya no puedes hacer nada para frenar que va a haber más casos que requieran hospital. Ahorita lo que estamos viendo es eso, que empiezan a disminuir el número de casos. Ya llegamos a 60,000, la semana pasada estuvimos en los 40 altos, 40 bajos, y probablemente esta semana empecemos a ver 30 y 20, lo cual pues es una buena señal, porque quiere decir que el número de contagiados de Omicron fue tan alto que empieza ya el virus a no tener a quien contagiar. Pero Entiendo. Las hospitalizaciones y desafortunadamente los fallecimientos vienen 2 o 3 semanas después. Por eso era tan importante cuidarse y seguirnos cuidando en este momento, Sí, porque el sin virus duda. no se ha ido. Ahora, doctor, en estos tiempos, digamos, yo no sé con qué facilidad ustedes puedan detectar esto o no, y cuando me refiero a ustedes es la ciencia en general, quién es afectado por la variante Omicron y quién es afectado por la variante Delta, porque la variante Delta, déjeme decirlo así, la primera, la fuerte, la más dura en sus síntomas, ¿no? Parecería haberse olvidado, pero todavía está ahí. Compañeros y queridos amigos aquí de Grupo Fórmula han resultado contagiados y pues sí, algunos con el Omicron, algunos con el Delta, pero ¿qué pasa con esa variante Delta y en la suma? Pues mira, la variante Delta tiende a desaparecer porque la misma variante Omicron es tan rápida que pues le gana la entrada a la célula que acaba de infectar, es decir, a la persona que acaba de infectar, y eso evita que nos infectemos por Delta. De alguna forma, por eso pensamos que está siendo una variante que afecta más el tracto respiratorio alto, que no produce la gravedad que producía Delta, dependiendo evidentemente del paciente, pues el 95-97% de los casos ya van a ser Omicron, y probablemente acabe siendo el 100%, a menos de que ocurra alguna subvariante de Omicron que vuelva a producir una elevación en el número de casos. Pero está desapareciendo Delta, como desapareció Delta a Alfa, a Beta, a Gamma. Esta es una situación en donde la variante que es más capaz de infectar es la variante que va a estar presente en el momento, y eso pues evidentemente Omicron, como dices tú, una correcaminos, pues le está ganando la carrera a todas las demás. El resultado podría ser esta cosa llamada la inmunidad de rebaño. Sí, evidentemente si tú tienes una variante que puede infectar en un tiempo corto, y aquí depende de 2 situaciones, si la infectividad logra superar el tiempo de inmunidad, es decir, que la gente se infecte antes de que la gente empiece a perder inmunidad cuando ya resultó infectada, pues logras la inmunidad de rebaño. El problema con las variantes anteriores es que requerías de mucho tiempo para lograr esa famosa inmunidad de rebaño. Y entonces cuando estabas empezando a alcanzar esos números, la gente empezaba a perder inmunidad por el tiempo que había pasado, había transcurrido desde que había tenido la primera infección. Aquí no, aquí parece, pues vemos las curvas, ¿no? En las primeras 3 olas del mundo,
no llegamos al 1.000.000 de casos diagnosticados diarios, y aquí prácticamente llegamos a 4 millones, y ahora venimos en descenso. Entonces, esto puede llevar a que el mundo, gran parte de él, tenga la infección en un tiempo corto, y por lo tanto mantenga inmunidad, mientras los otros no lo pierden, y entonces sí, llegaríamos a eso que tanto habíamos querido con la variante inicial, pero pues que no se había dado, ¿no? Y ahora, Omicron demostró que hay variantes que pueden pues escapar a la inmunidad desarrollada en forma anterior. Entonces, por eso, si bien esta es una oportunidad que tenemos, no implica que yo ya no me debo de cuidar, que ya salimos. Esto implica que hay que aprovechar este regalo que nos da la naturaleza de tener una variante menos agresiva para poder entonces lograr que con las vacunas, con los cuidados, pues sí tengamos un descenso en infecciones y podamos en la primavera empezar a ver de otro color todo el escenario. Si esta condición de inmunidad de rebaño se cumple, al menos en los indicadores, es decir, que viéramos una baja considerable en contagios, ¿podríamos entonces arribar a esta circunstancia que se ha definido en otros países como para tratar al COVID como una enfermedad endémica? ¿Y cuál sería la diferencia? Así es, lo que tú buscas es que si la población es altamente inmune, va a haber casos, porque la enfermedad, el COVID, no se va a ir, pero va a haber casos, pocos casos en determinado tiempo, algunos de los cuales, como pasa con la influenza o como pasa en otros virus, si el huésped no tiene un sistema inmune fuerte, pues pueden ser graves, pero no el número de casos tan alto que llegamos a tener. Es decir, endemia se refiere a que tienes un número de casos constante, bajo, pero en una población existente. Es decir, al saber que no se va a ir el COVID, no desaparece, y lo que buscas es que la enfermedad se vuelva pues una enfermedad de poco contagio en la población, sin tener estos exabruptos que podemos tener pues con lo que hemos vivido. Ahora, vendrá el invierno y tendremos que estar cuidados, pero también al haber menos contagios, existe menor posibilidad de que aparezcan más variantes, porque lo grave es, si se contagian 30 millones de personas en una semana, pues va a haber variantes de esas 30 millones de personas. Si se contagian 100,000 o 10,000, pues entonces la posibilidad de más variantes empieza a disminuir. Sí, es difícil. Por eso pensamos que esto pudiera ser el principio del fin. Pues ojalá que así sea. Doctor Moreno, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo y a seguirnos cuidando. Así es, coincido. Gracias, doctor. El doctor Francisco Moreno.